basada en una historia real. Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero lo más escalofriante es que ocurrieron de verdad. En el verano de 2018, en un tranquilo vecindario de Estados Unidos, una familia parecía tener la vida con la que muchos soñaban. Una casa impecable, 2 niñas pequeñas siempre sonrientes y un bebé que estaba a pocos meses de nacer. Desde afuera, todo parecía perfecto. En esta historia llamaremos a la pareja Christian y Sheila. Sheila era una mujer muy activa en redes sociales. Le encantaba compartir fotografías de su embarazo, videos con sus hijas y momentos familiares. Sus amigos la describían como una madre dedicada que siempre encontraba una razón para sonreír. Christian, por su parte, era reservado. Trabajaba largas jornadas y casi nunca aparecía hablando en los videos de su esposa. Aún así, todos pensaban que simplemente era un hombre tímido, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. Durante las últimas semanas, Sheila había notado un cambio extraño en el comportamiento de su esposo. Contestaba los mensajes con frialdad, evitaba abrazarla y siempre encontraba una excusa para llegar tarde del trabajo. Ella comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Algunas amigas le aconsejaron que hablara con él antes de sacar conclusiones. Otras pensaban que quizá estaba pasando por una etapa difícil. Sin embargo, Lena tenía un presentimiento que no lograba quitarse de la cabeza. La noche del 12 de agosto, regresó de un viaje de trabajo. Una amiga la dejó frente a su casa, cerca de las 2 de la madrugada. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que bajó del automóvil, tomó su maleta y entró por la puerta principal. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que alguien la vería con vida. A la mañana siguiente ocurrió algo muy extraño. Sheila no respondió las llamadas de su mejor amiga, no contestó los mensajes. Faltó a una importante cita médica relacionada con su embarazo. Y lo más preocupante de todo, sus 2 pequeñas hijas tampoco aparecieron. Su amiga conocía demasiado bien sus rutinas. Sabía que Sheila jamás desaparecería sin avisar, y mucho menos dejaría de responder cuando estaba esperando un bebé. Cada minuto que pasaba aumentaba la preocupación. Sin pensarlo 2 veces, condujo hasta la casa. Al llegar, encontró el vehículo de Sheila estacionado en la entrada, pero no había señales de ella ni de las niñas. Asustada, llamó al 911. Cuando la policía llegó, la amiga le explicó lo que sucedía. En pocos minutos llegó Christian y todos entraron en la vivienda. Dijo que había salido temprano a trabajar. Al día siguiente, con voz aparentemente desesperada, le pidió a Sheila frente a las cámaras que regresaran a casa. Lo que nadie imaginaba era que mientras hablaba ante los medios, los investigadores ya habían encontrado varios detalles que no coincidían con su historia, y uno de ellos estaba a punto de cambiar la investigación para siempre. Mientras la noticia de la desaparición comenzaba a recorrer todo el país, los investigadores trabajaban contra el tiempo. Sabían que las primeras horas eran fundamentales y que cualquier detalle, por pequeño que pareciera, podía marcar la diferencia. Christian repetía la misma historia una y otra vez. Aseguraba que aquella mañana había salido muy temprano rumbo al trabajo. Según él, cuando regresó, su esposa y sus hijas ya no estaban. Decía no entender qué había sucedido y pedía entre lágrimas que quien supiera algo ayudara a encontrarlas. Pero los detectives comenzaron a notar varias inconsistencias. Su comportamiento no era el que normalmente observaban en alguien cuya familia había desaparecido de manera repentina. Contestaba algunas preguntas con demasiada calma y otras con respuestas que cambiaban cada vez que era entrevistado. Mientras tanto, un equipo revisaba cuidadosamente las cámaras de seguridad de la zona. Una grabación llamó especialmente su atención. Durante la madrugada, pocas horas después de que Sheila regresara de su viaje, se veía la camioneta de Christian estacionada frente a la casa. Normalmente, él nunca la dejaba allí a esa hora para ir al trabajo. En el video también se apreciaban varios movimientos alrededor del vehículo. La imagen no permitía distinguir exactamente qué estaba cargando, pero sí mostraba que estuvo entrando y saliendo de la vivienda durante varios minutos antes de marcharse. Aquellas imágenes despertaron aún más sospechas. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a revisar el teléfono de Sheila, sus mensajes y sus redes sociales. Descubrieron conversaciones con amigas en las que confesaba sentirse preocupada porque su matrimonio estaba pasando por un momento muy difícil. Ella incluso había escrito que sentía a Christian completamente diferente y que temía que hubiera alguien más en su vida. La investigación confirmó esa sospecha. Mantenía una relación sentimental con otra mujer desde hacía varias semanas.
Mientras su esposa hablaba públicamente de la emoción por la llegada de un nuevo bebé, él estaba construyendo una vida paralela que nadie conocía. Ese descubrimiento cambió por completo el rumbo del caso. Los investigadores comenzaron a preguntarse si la desaparición había sido planeada. La presión aumentaba con cada hora que pasaba. Los medios permanecían frente a la casa las 24 horas del día. Vecinos, amigos y familiares seguían organizando búsquedas, convencidos de que Sheila y las niñas aparecerían con vida. Pero dentro de la sala de interrogatorios, los detectives ya tenían suficientes evidencias para saber que la historia que contaba Christian no era verdadera. Entonces decidieron hacer un último intento. Le mostraron las grabaciones, le hablaron de las contradicciones y le dijeron que todavía estaba a tiempo de contar lo que realmente había ocurrido aquella madrugada. Christian permaneció en silencio, bajó la mirada, respiró profundamente y finalmente comenzó a hablar. Los detectives esperaron en silencio. Finalmente levantó la cabeza y comenzó a relatar una versión de los hechos que dejó a todos sin palabras. Al principio intentó justificar lo ocurrido diciendo que su matrimonio llevaba meses atravesando una crisis y que ya no veía un futuro junto a Sheila. Habló de discusiones constantes, de la presión económica y de una vida que, según él, sentía que ya no quería seguir viviendo. Pero ninguna de esas explicaciones lograba responder la pregunta más importante. ¿Qué había pasado realmente aquella madrugada? A medida que avanzaba el interrogatorio, las contradicciones desaparecieron y la verdad empezó a salir a la luz. Christian terminó confesando que, pocas horas después de que Sheila regresara de su viaje, tuvieron sexo y se durmieron. En la mañana, él decidió decirle todo y habló de separarse. Aquella conversación terminó de la peor manera posible, porque Sheila le dijo que no vería más a las niñas. Después de acabar con la vida de su esposa, decidió ocultar el crimen en lugar de pedir ayuda o entregarse a las autoridades. Luego, sacó el cuerpo de la vivienda durante la madrugada y lo cargó en su camioneta. También llevó a las niñas a las que le quitó la vida en el lugar que enterró a Sheila y tiró a un tanque de petróleo. Su plan era hacer creer que Sheila había abandonado voluntariamente la casa junto con las niñas. Pensó que, con el paso de los días, todos aceptarían esa versión, pero no contó con un detalle: las cámaras de seguridad, los registros de su teléfono, las declaraciones de los vecinos y, sobre todo, la rápida reacción de la mejor amiga de Sheila, quien supo desde el primer momento que algo había ocurrido. Gracias a la evidencia reunida, los investigadores pudieron reconstruir prácticamente minuto por minuto lo sucedido aquella noche. Ya no quedaban dudas. El hombre que aparecía frente a las cámaras pidiendo el regreso de su familia era, en realidad, la misma persona responsable de que nunca regresaran. La noticia conmocionó a todo el país. Miles de personas siguieron el caso con incredulidad. Vecinos que saludaban a Christian todos los días aseguraban que jamás imaginaron que detrás de aquella apariencia tranquila pudiera esconderse un secreto tan oscuro. Christian se declaró culpable. El tribunal lo condenó a pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de recuperar la libertad. Con aquella decisión terminaba el proceso judicial, pero para las familias de las víctimas, el dolor apenas comenzaba. Hasta el día de hoy, este caso sigue siendo recordado como uno de los crímenes familiares más impactantes de los últimos años, no solo por la tragedia en sí, sino porque mostró algo que muchas veces olvidamos. Las redes sociales pueden enseñar sonrisas, las fotografías pueden aparentar felicidad. Una casa hermosa puede esconder una realidad completamente distinta. Y, en ocasiones, el mayor peligro no está en un lugar desconocido, sino detrás de la puerta de un hogar que todos creían perfecto.